de la prórroga del contrato. Estamos hablando de la prórroga, entonces, claro. Los contratos se pueden prorrogar y, como había dicho la semana pasada, ojo que si el contrato ha vencido ya es improrrogable. Pues se puede prorrogar algo y ese se mantiene, sí. Solo se puede prorrogar algo que no haya vencido, claro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí lo que estamos, espera que me centre, aquí lo que se habla, lo que nos habla la ley es de una posibilidad de continuar el servicio. Es decir, el contrato ha vencido. No seguimos por la ley. A ver, decírselo vosotros, porque yo ya, por favor. Si quieres seguirlo por la ley, síguelo, ¿eh? Pero que no te pase nada, Víctor, ¿eh? Ahora, si quieres seguirlo por la ley, yo te animo, ¿eh? Te animo a que lo hagas. Si puedes con ella, adelante. Vamos a ver, Víctor. Y lo vuelvo a explicar por última vez. La ley de contratos es una ley muy fácil. Muy fácil. Si queréis, mira, mañana voy a tener una charla con vuestros compañeros del año pasado. Y si queréis asistir en Webex, Webex va a ser abierta. Si queréis preguntarles. Tenéis para preguntarle por chat, en privado. Y le pregunto, oye, las diapositivas te han valido de sobra. Te van a decir todos, de sobra. ¿Por qué no seguimos la ley? Bien, por una sencilla razón. La ley de contratos, cuando termines, cuando le des varias vueltas a contrato, estás seguro que va a ser de las cosas que más te van a gustar, que más vas a dominar y que mejor vas a responder en los exámenes. No me enfado. Y dale con que me enfado, que no me estoy enfadando, ¿eh? Coño. No sé qué manía os he entrado de que estoy enfadado. Sí. Verdad, no hace falta que me trates usted tampoco, ¿eh? Bien. Yo invito a cualquiera de vosotros a que pruebe a estudiar por la ley. Os aseguro que contratos os va a gustar, lo vais a dominar muy bien, lo vais a entender y vais a decir, pues no era tan difícil como parecía. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Porque vuestros compañeros siempre dicen lo mismo y al final también acaban diciendo lo mismo. Contratos y presupuestarios es una materia en donde, pues para llevarlas bien, cuenta mucho explicarlas, cuenta mucho el modo en que te lo expliquen. Y el modo en que te lo expliquen también entra mucho en juego saber quitar lo que sobra, porque es una ley que a nuestros efectos muchas cosas le sobran. No le sobra nada, ¿no? Pero hay cosas que están dirigidas pues a los profesionales, ¿vale? Están a los profesionales, no a nosotros. Y concretamente la ley de contratos, si la sigues por la ley, tiene un problema. Y es el siguiente. Vas a leer un artículo y ese artículo te remite a otro. Y vas a otro y ese te remite a otro. Y ese otro, a lo mejor, pues incluso, creo que en alguna ocasión te remite a un cuarto. Es decir, está plagada de referencias a otros artículos. Plagadas. Entonces, si lo estudias por la ley te vuelves loco. Cuando las referencias ya las tienes aquí. Y las tienes ya de una forma más sencilla. La ley de contratos es como te dice tu compañero, es como de oca a oca. Tienes que andar de oca a oca. Bien, pues todo eso puedes prescindir de ello porque ya te lo he hecho yo aquí. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de que si quieres estudiar por la ley, adelante. ¿Eh? Vamos, yo nunca te diré que no estoy por la ley. Venga, ánimo y que no te pase nada. ¿Vale?
750.000 se mantiene, sí. Bien. Además hay artículos, como este es uno de ellos, en donde si lo lees te vas a quedar como estabas, ¿no? El donde habla de la continuación del servicio, en donde yo aquí te pongo los datos que son más importantes, por un máximo de 9 meses, que sea necesario no interrumpir la prestación y que no se haya podido formalizar un nuevo contrato por causas imprevisible para el órgano de contratación. Digamos, eso es lo que tenemos que saber. Pero si te lo digo así, pues todo vale, pues te quedas como estás. Supongo que bien, pues lo mismo te ocurre si lees la ley. Bien, aquí estamos hablando de algo que puede ocurrir en los servicios. La ley matiza servicios. Sobre todo esto donde más puede ocurrir, no exclusivamente, por supuesto, pero donde más ocurre es en los servicios al público. Es decir, vosotros imaginaos que el servicio de recogida de basuras por cualquier motivo no se pudo tramitar y ha vencido. ¿Qué pasa? ¿Que queda la basura sin recoger? No. El contrato continúa ejecutándose. Porque hay servicios que no se pueden interrumpir, o como el servicio de vigilancia, o como el servicio de traída de aguas, o como el servicio de grúa, el servicio que os dé la gana. Hay servicios que no se pueden interrumpir nunca. Son esenciales, como dice vuestra compañera. ¿Vale? Y aunque el contrato haya vencido, no se puede interrumpir. Esto ya existió siempre, siempre existió. ¿Vale? No es ninguna novedad. La novedad que introdujo esta ley fue este plazo de 9 meses. ¿Y por qué lo introdujo? Por el cachondeo que había en este país. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Canal de Isabel II, que aquí creo que hay más de un madrileño. El canal de Isabel II tiene externalizado el servicio de contratación y de gestión. ¿No? Tú cuando llamas al canal no estás llamando al canal, estás llamando a una empresa. Quiero, no sé qué, el enganche aquí, no sé qué, o quiero que me cambies el recibo, tal, no sé qué, o quiero cualquier cosa, cualquier gestión que te hagas. Eso te lo hace toda una empresa. Bien, pues en el canal de Isabel II, que es un organismo autónomo de la Comunidad de Madrid, una administración pública, efectos a esta ley, tenía el contrato ese vencido desde hace mucho tiempo y la empresa seguía prestando el servicio, pero habían pasado 4 años y seguía prestándolo. Y seguía. Y tira para adelante. Bueno, total, anchas Castilla, ¿no? ¿Qué más da? Bien, pues claro, porque es que no se haya podido formalizar un nuevo contrato por causas imprevisibles. Causas imprevisibles puede haber muchas, ¿eh? Es que hemos tenido un problema de aquí, no sé qué, te la puedes inventar. Porque más dice imprevisibles. Y ya sabéis que en este país hemos muy dado a cambiarle los nombres a las cosas. Porque la ley es muy seria, dice causas imprevisibles. No dice causas imprevistas. Y ya sabemos que aquí en este país somos muy dados a mezclar los términos, es decir, meto un imprevisto como algo imprevisible, cuando no es lo mismo. Un imprevisto quiere decir es que eres torpe, eres un zoquete. Imprevisible es algo precisamente algo de fuerza mayor, ¿no? Claro, como aquí colamos muchos imprevistos por imprevisibles, pues esto se daba y bueno, continúa la empresa. Y al que ha venido a decir la ley ahora, vale, pues mira, sí, pero máximo 9 meses, ¿sí? Más no. Si no, ya habrá que empezar a asumir responsabilidades. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Bien. Vamos con el elemento formal. El elemento formal del contrato, fundamental. Así como en el acto administrativo, el elemento formal ya no es, digamos, es algo pues de segundo orden, el formalismo, ¿no? Nuestra contratación administrativa es algo, en la contratación administrativa sí es algo fundamental, ¿vale? En donde, pues,
estáis viendo delante la pregunta que más se ha repetido en la historia de las oposiciones. ¿Cuándo se perfecciona un contrato? Con su firma. Dicho otro contrato, dicho de otro modo, si no hay firma, no hay contrato. Es la perfección. Porque nadie pregunta qué es la perfección. Es curioso. Síntoma de que todos sabéis lo que es perfeccionar algo. Que adquiere carácter vinculante. Sí, bueno, es una forma de decirlo. Momento jurídico en donde nacen los derechos y obligaciones de las partes. Por tanto, quedas vinculado jurídicamente a otra persona. ¿Vale? Eso es la perfección. Por tanto, hasta que se firme, no hay vínculo alguno. Salvo, y ojo que a veces van aquí, en los contratos menores, que es algo que estudiaremos más adelante, que es una forma muy simplificada de tramitar un expediente, en donde hay la perfección, pues suele ser con la adjudicación. Y la adjudicación muchas veces ahí es verbal, ¿eh? Y los acuerdos marco los sistemas dinámicos, que es con la adjudicación, que también suele ser de tipo verbal. Y nadie pregunta qué es un acuerdo marco. Síntoma de que todos lo sabéis. No, yo no lo sé. Mal, menos mal, menos mal. ¿Qué se pregunta? Un acuerdo marco, en términos muy simples, es lo más parecido, es algo muy similar a lo que manejan las empresas y que ellos llaman lista o, sí, lista de proveedores, cartera de proveedores. Es decir, tú cuando necesitas, cuando compras mucho determinadas mercancías o determinados productos, pues tú tienes tu lista de proveedores. ¿Vale? A uno le puedes comprar en determinado momento, otro en determinado momento, comprarla a todos o lo que sea. ¿Vale? Bien, pues esa lista de proveedores, esa cartera de proveedores es lo que aquí llamamos acuerdo marco. ¿Y qué es el sistema dinámico? Es lo mismo que un acuerdo marco, es lo mismo, pero simplemente que se gestiona a través de medios telemáticos, de Internet. Sistema electrónico, efectivamente, pero es lo mismo. Bueno, por ejemplo, imagínate, pues, un ayuntamiento que tiene coches de policía, ¿no? En donde, pues, los coches de policía necesitan gasolina. ¿Qué hace el ayuntamiento? Hace un acuerdo marco con todas las gasolineras de un radio de todo el ayuntamiento, ¿no? De forma que, bueno, pues, mis coches van a poder ir a repostar. Que vayan, le repostan, pues, me pasas la factura y ya está. ¿De acuerdo? El acuerdo marco no es un contrato, pero bueno, el contrato después viene después. El acuerdo marco es una lista de proveedores. El acuerdo marco, el contrato se produce realmente cuando el coche de policía va a repostar. Y entonces el de la gasolinera le hace firmar el albarán de entrega, el albarán de repostaje. Contratos basados en acuerdos marco, claro.
El contrato se para el policía con el coche, niño, llénamelo hasta arriba. Vale, pues fírmame aquí. Ahí es cuando se produce el contrato. ¿Vale? No está firmando ningún contrato, está firmando un albarán de entrega, un albarán de repostaje, o albarán como quieras llamarle, ¿no? O parte de servicio o lo que tú quieras. No está firmando ningún contrato, pero sí es un contrato. ¿De acuerdo? Y que en ese caso se adjudica, pues, al que más cerca me quede, ¿no? Y se adjudica de forma verbal todo. Repóstame ahí. Ya no me va hasta arriba. ¿Entendéis? También son muy habituales hacer estos acuerdos marco con ferreterías, ¿no? El ayuntamiento que los haga con ferreterías del pueblo, o incluso con empresas de construcción para hacer de estos tipos, de estas pequeñas obras de mantenimiento, cosas así. ¿Vale? Los contratos marco es una categoría que suele utilizarlo mucho la entidad local, muchísimo. Lo utilizan todos, ¿no? Pero quien más lo utiliza es la entidad local. Los sistemas dinámicos, hay alguna administración que ya lo ha implantado, me suena a mí que Navarra lo tiene implantado. El Estado creo que está haciendo pruebas con uno, pero no está muy extendido. ¿Vale? Viene a ser lo mismo, simplemente que la gestión se hace electrónicamente. ¿De acuerdo? De presentación de la factura, en muchas ocasiones sí, realmente. Claro. Claro que sí. Es que depende depende de la prestación. Pero muchas veces cuando tú pides un producto, te traen el producto y la factura y la aceptas, ahí es cuando realmente se está perfeccionando. En el momento de la aceptación. ¿Vale? Fíjate que en el contrato menor ya no digo la adjudicación, la menciono en los acuerdos marco en los sistemas dinámicos, pero el contrato menor ya no hablo de un momento exacto de perfección, porque puede darse en muchos momentos, aunque sí es cierto que en muchas ocasiones, o en la inmensa mayoría, se produce en el momento de la aceptación de la factura, sobre todo en suministros. ¿No? Aunque muchas veces se produce en la adjudicación, ¿no? Cuando tú pides, oye, no sé qué, pásame 3 presupuestos, no sé qué, entonces decides uno, oye, mira, que te lo al final te lo doy a ti, entonces, hazme esto. Te lo dices por teléfono, ¿eh? O por email. ¿De acuerdo? Muchas veces los contratos se ejecutan en un sitio, pero se firman en otro. Es decir, os cuenta que los contratos se ejecutan a lo mejor en Cuenca, pero se firma en Madrid. Todos los efectos, el lugar es la sede del órgano de contratación, salvo que se especifique lo contrario. Pero no se suele especificar. Es la sede, es decir, si el órgano de contratación está en Madrid, pues el lugar es Madrid. Esto es muy importante porque afectos de impugnación judicial, quiero decir, ¿no? Corresponderán ya a los juzgados de Madrid. Y la forma, el elemento formal. Nuestra contratación es muy formalista, como veis, con la formalización, que es la regla general, y nos encontramos ante uno de los grandes gazapos de esta ley. Esta ley tiene 3 grandes gazapos, 3 grandes, no vamos a decir errores, pero sí imprecisiones. ¿Vale? La ley dice expresamente que los documentos, que los contratos se formalizarán en documento administrativo. Eso es lo que dice la ley. ¿Vale? Pero yo aquí lo matizo. Si es administración pública, en documento administrativo. Y si no es administración pública, tendrá que ser un documento privado. Nunca en escritura pública. Nunca en documento administrativo. Dice la ley. Pero eso es un error, lo que dice la ley. Por definición, y lo vais a leer
y lo vais a ver en la propia Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, un documento administrativo es aquel que emana de las administraciones públicas, de los órganos de las administraciones públicas. Por definición, si no eres administración pública, nunca podrás realizar un documento administrativo. Nunca. Solo las administraciones públicas. Ojo que la ley tiene 3 grandes gazapos, ¿eh? Además no se los corrigen, no les da la gana de corregirlos. Este es uno. No siempre en documento administrativo. Los PANAP, que no son administraciones, por definición no pueden hacer documentos administrativos. Por definición del propio documento administrativo, ¿no? Que solo puede emanar de una administración pública. Vale. Me voy a saltar esta diapositiva y paso a esta. Me he saltado una diapositiva en donde la regla general, hemos dicho, que es lo que dice la ley, documento administrativo, entre comillas, pero nos brinda la posibilidad de elevarlo a escritura pública. Es decir, es necesario elevarlo a escritura pública. ¿Vas a tener alguna garantía mayores por elevarlo a escritura pública? Es decir, escritura pública es irse al notario. Vale más una escritura pública que un documento administrativo. Ofrece más protección, más seguridad. En ningún caso, jamás. Esta posibilidad que ofrece la ley de elevar dicho documento, elevar, no es hacer un documento nuevo, es elevarlo a escritura pública. Siempre y cuando el notario lo pague el propio contratista. Eso suele ocurrir a veces por exigencias de la ley hipotecaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues el contratista, si le adjudican el contrato, a lo mejor tiene que incurrir en unos gastos, para lo cual va a pedir un crédito. ¿Vale? Tú cuando un contratista, o tú particular, que sepáis, que si vais a un banco a pedir un crédito y queréis avalarlo con un contrato, la ley hipotecaria os exige que ese contrato esté elevado a escritura pública. ¿De acuerdo? A todo el mundo, ¿vale? No solo a los contratistas. Siempre que se avalen créditos con contratos, los mismos tienen que estar elevados a escritura pública. En ese caso, el contratista, si va a pedir un crédito y quiere avalar ese crédito con ese contrato que ha firmado, pues tiene que elevarlo. Entonces, claro, sí, lo elevamos a escritura pública y el notario lo pagas tú, ¿eh? Casos especiales. El contrato menor. El contrato menor es una forma hiper mega simplificada de tramitar un expediente de contratación y en donde, pues como os he dicho, suele haber mucha ausencia de formalismo, porque consiste en pedir 3 presupuestos y coges y le mandas un email o le llamas por teléfono y le dices, mira, tráeme esto, y ya está, y tráeme la factura, y ya está, asunto arreglado. Bueno, hablaremos de él. Los acuerdos marcos, sistemas dinámicos que no se necesitan esa formalización, ¿no? Acordaos de, o como cuando va una cuadrilla de jardineros del ayuntamiento a una ferretería, necesito no sé qué, fertilizante y no sé cuánto. Y firman el albarán de entrega y ya está. Se lo llevan y después le pasan la factura al ayuntamiento y adiós. ¿Eh? Bien. Volvemos a esta.
en donde, pues aquí, esto es lo que nos habla un artículo de la ley que hace alusión al formalismo de los distintos entes del sector público, donde las administraciones públicas están atadas por el carácter formalista de esta ley, es decir, todo por escrito, y en donde el único supuesto de contratación verbal son los supuestos de emergencia. Y no os confundéis con lo que acabo de decir del contrato menor, porque aunque yo le llame por teléfono, le mande un email, siempre queda una constancia documental, siempre después va a haber una aceptación de factura o siempre va a haber algo, ¿no?, que acredite pues, esa contratación, ¿vale? La emergencia es el único supuesto en donde sí se permite la contratación verbal. Porque la emergencia es el antiformalismo. Que ya no es que se adjudique verbalmente, es que no existe ni expediente, no se tramita expediente, no se verifica ni siquiera si existe dinero. Estamos hablando de supuestos de emergencia por hechos catastróficos, la mayoría de las veces, en donde, pues, claro, ahí no nos podemos poner a tramitar un expediente. ¿De acuerdo? Los PANAP nos dicen que realmente están obligados al formalismo cuando realicen contratos susceptibles de recurso especial. El recurso especial es un recurso que analizaremos, que veremos, y que cabe en contratos de obras y concesiones superiores a 3 millones y en suministros de servicios superiores a 100.000. Bueno, pues ahí entonces la ley les exige que en todo caso, pues por escrito, ¿vale? Y el resto de entidades que no son poderes adjudicadores realmente no están, esta ley no se les aplica, no están sometidos a esta ley se les aplica a los poderes adjudicadores. Por tanto, no están obligados al formalismo de esta ley. Simplemente dice, bueno, pues claro, que si en situaciones de emergencia también pueden, digamos, incluso hacer uso de la contratación verbal. De la contratación verbal que va más allá de la contratación verbal, de esa ausencia total y absoluta de formalismo, donde no, por existir no existe ni acreditación documental de las actuaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, como veis, el formalismo en la contratación es clave, porque es el momento, además de la perfección del contrato. Existen excepciones, por supuesto, que hay que tener claras. Ya sabéis que muchas veces nos centramos en las reglas generales, pero las excepciones a veces son lo que preguntan. Y que el único supuesto, la única excepción contemplada al formalismo es la situación de emergencia, y que los contratos pues, también se pueden elevar a escritura pública, ¿no? Siempre y cuando los costes los asuma el contratista. Bien, seguimos con el elemento formal, en donde, claro, aquí, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué plazo hay para firmar? Bien, pues aquí depende de si cabe recurso especial. El plazo son siempre 15 días hábiles. 15 días hábiles. ¿Vale? Pero, es decir, los contratos se adjudican. Dicha adjudicación se notifica a los licitadores y se publica. ¿Bueno? Entonces, desde que realmente, que suelen ser actos que coinciden, desde que se produce esto, se da la siguiente situación. ¿Cabe recurso especial contra ese contrato? Os recuerdo no, que no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. El recurso especial en obras y concesiones de obra pública se da cuando el valor estimado del contrato es mayor de 3 millones. En suministros y servicios cuando supera los 100.000. Bueno.
Entonces, claro, ¿cabe recurso especial? Si la respuesta es que sí, porque a lo mejor es un contrato de obras de más de 3 millones de euros, saber hay que saberlo todo. Lo rojo es lo más importante. Es, digamos, aquellas cosas que suelen incidir con más frecuencia en los exámenes. Pero, por tanto, esto, date cuenta que esto ya es un resumen, es un extracto. ¿Vale? Es un extracto de la ley. Y, está bastante extractada. ¿Eh? Y hacer resúmenes de ese resumen a mí me parece arriesgarse demasiado. Me parece, a mi juicio. ¿No? Sí, pero evidentemente hay cosas más importantes o que cosas que se preguntan más frecuente o menos frecuente, con menos frecuencia. Bien, la respuesta es sí. Cada recurso especial. Bien, en este caso hay que dejar transcurrir 15 días hábiles. Y si han transcurrido y nadie ha recurrido, pues a partir de ahí se formaliza. Normalmente en un plazo de 5 días siguientes. Porque si alguien recurre, se paraliza. Ya lo veremos. Este recurso se estableció para evitar que el contrato que se adjudique se llegue a firmar. Porque yo os lo digo yo. Como un contrato se firme, no hay quien lo tire abajo. No hay ningún juez que lo tire abajo. Ninguno. Lo tiran, claro que sí. Claro que lo tiran. Los anulan y... Pero al final, eso lo único que va a acarrear es que hay que pagar 2 veces, pagar doble. ¿Vale? Entonces, este recurso lo que pretende es que se llegue, que los que se consideran perjudicados, que recurran a la adjudicación y que no se llegue a firmar hasta que se resuelva. ¿Vale? Si nadie recurre en 15 días hábiles, se firma. Porque si la respuesta es que no cabe recurso especial, en recursos ordinarios, en un máximo de 15 días hábiles hay que formalizar. Es decir, aquí podemos decirlo de una forma, cuando acabe recurso especial, la formalización debe producirse transcurrido un mínimo de 15 días y cuando no, en un máximo de 15 días. Que es lo más o menos lo que os dice la diapositiva. ¿Por qué en un máximo? Porque los recursos ordinarios no suspenden la tramitación continúa. Solo suspende este. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones más importantes que tenéis que tener en cuenta, que creo que ya se mencionó, pero por si acaso lo vuelvo a mencionar, es que según la ley de contratos del sector público, si no se dice nada, los días son naturales. Salvo que se especifique lo contrario. Como veis, aquí se está especificando lo contrario. 15 días hábiles. ¿Vale? No dijese nada, serían naturales siempre. Por tanto, conclusión, plazo de formalización, 15 días hábiles, que pueden ser máximos o mínimos según no quepa o quepa recurso especial. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que tarden, pero bueno, la ley habla de un periodo de 2 meses, en donde si en 2 meses no está resuelto, pues silencio negativo. Silencio negativo. Eh, pero bueno, si tardan más, ¿eh? Lo que tarden.
La administración es así, es tarde. Y por último, ¿qué pasa si no se firma? ¿Puede tardar 2 meses en formalizarse? Pues puede, o 3, o más, según el atasco que tenga el tribunal de recursos contractuales. Bueno, o no. El tribunal considera que no hay motivo para prolongar la suspensión, la levanta. Bien. ¿Qué pasa si no se firma? ¿No? Te han adjudicado y al final es que no te citan para firmar el contrato. Hay unos plazos. Pues indemnización por daños y perjuicios a la empresa que tendrás que reclamar vía ley 40. Claro. Principio de responsabilidad patrimonial. Claro, sí. Mira que esto a mí me ha generado unos perjuicios. Yo pensaba que ya como me habías adjudicado el contrato, aunque no otorga ningún derecho, ya empecé, digamos, a contratar personal, a comprar maquinaria, a comprar suministros, a comprar lo que sea, y eso me lo pagas. ¿Qué es el contratista? ¿Quién se echa atrás? Al final no le interesa. Bueno, pues te llevas una multa, te la llevas calentita, te llevas una multa del 3% del presupuesto del contrato, IVA excluido. Y dice presupuesto, que ya lo veis que lo tenéis en rojo y además subrayado, porque lo han preguntado muchas veces, y donde la gente tiene el vicio de contestar 3% del valor estimado del contrato. Mira cómo Beatriz se ríe. Ya te pasó, ¿no? Me está diciendo que sí. Es lo que yo me refería al principio, cuando hablé, o sea, al principio hablé al principio de la clase, ¿no? En los detalles que hay que fijarse, fijaos, ¿no? Ya está en rojo, cuidado, está en rojo. Segundo, ya no solo en rojo, sino subrayado presupuesto. Vale. IVA excluido, por supuesto. Te llevas esa multa, que te la llevas calentita, que vas a tener que pagar, y si no la pagas te embargamos, y adjudicaremos el contrato al siguiente licitador, al siguiente que haya presentado la mejor oferta, claro. ¿De acuerdo? Bien. Y volvemos ahora. Vamos a volver al objeto. El objeto que tiene que ser determinado con precisión y adecuado a los fines institucionales del ente que lo celebra, para el cual deberá justificarse dicha adecuación y idoneidad en el expediente. Bueno, pero lo que me interesa del objeto es, y constituye una de las grandes novedades de esta ley, la obligación a que somete a los órganos de contratación a dividir en lotes. La división en lotes es uno de los mecanismos que establece la ley para facilitar la participación de las pymes. A ver, señores, existe una ley no escrita en la contratación. Esto no lo vais a ver escrito en ningún lado, pero esto es así. Si tú facturas 100.000, tu empresa o tú autónomo facturas 100.000 euros al año, pues lo que declaras. Jamás ni se te ocurra intentar licitar a un contrato de 500.000. Esto es una ley no escrita en contratación. La cifra del contrato, pues por lo menos demuéstrame que pagas impuestos por esa cifra. ¿Vale? Bien. Nuestro país, esto es algo que saben muy bien, lo sabréis muy bien los que vais a gestión del Estado, en donde tenéis un tema de política económica y de industrial, en donde vais a ver
que nuestro país, que es uno de nuestros mayores problemas y de nuestros mayores dramas, ¿no? Es un país de mucha pyme, pequeña y mediana empresa, ¿no? Y alguien te va a decir, pero eso cómo puede ser un drama. Bien, porque en un país normal, el porcentaje de pymes viene a representar un determinado porcentaje sobre el volumen total de empresas, ¿no? Y la pyme, además, en otros países tiene un cierto tamaño. En España ocurre que la pyme es aplastante, de una mayoría aplastante sobre lo que es la mediana y gran empresa. Y además ya no es el problema, porque eso no, en sí mismo no sería un problema. El problema es que el tamaño de la pyme es raquítico. Es decir, en España lo que predomina es la micropyme. Es decir, el típico autónomo o la típica empresa que a lo mejor factura al año 100.000 euros. Por tanto, si yo facturo 100.000 euros, que es lo que declaro y es lo que consta en el registro mercantil, yo jamás voy a poder optar a un contrato de 500. Jamás. Nunca. Vale, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que pueda optar este contrato de 500? Pues vamos a hacer 5 lotes. Dividir su objeto. Lote 1, pues, yo qué sé. Tú me haces la carretera del punto kilométrico del 1 al 10. Lote 2, del 10 al 20. Lote 3, del 20 al 30. Lote 4, así. Y lote 5. Y cada uno por valor de 100.000 euros. Ah, ahora ya puedo optar. Ahora ya puedo optar. Bien, pues esto, que ya existía antes, pero antes se hacía si se quería. Ahora, la novedad de esta ley es que es obligatorio. Es obligatorio dividir en lotes para fomentar la participación de la pyme. ¿De acuerdo? Dividir el objeto, fraccionar el objeto. Pero eso sí, a veces fraccionar el objeto no se puede y tendremos que justificarlo. No dividimos en lotes porque si dividiéramos habría riesgo de restringir la competencia. Es decir, me encontraría ante una situación de que hacer los 50 kilómetros de carretera habría muchas empresas interesadas, pero para hacer 10 kilómetros con toda la maquinaria que hay que mover o no sé qué, eso no le interesa a nadie. Y vendrían menos empresas aún. ¿Vale? Porque hay empresas, esto ya lo veis, ¿no? Lo veis en vuestra vida cotidiana. Tú si llamas a un carpintero para hacer una mega obra de carpintería, lo tienes aquí mañana. Pero llámele para que te arregle, yo que sé, el dintel de una puerta. A ver cuándo te viene, si es que te viene. Pues esto es igual. A veces podemos incurrir en ese riesgo. Y el segundo es un ejemplo. El ejemplo que estoy poniendo, lo he puesto a propósito, pues precisamente para que os acordéis, porque no vale. Precisamente en las obras es donde no se dividen lotes. Porque es lo más, lo menos recomendable. ¿Vale? Lo menos recomendable. Y vosotros pensad una cosa. ¿Vale? Imaginaos que mañana tenéis que hacer una reparación de vuestra casa. Una reparación integral. Una remodelación.
¿no? Tienes una casa vieja, la vamos a modernizar, ¿vale? Y entonces empiezas a contratar, ¿vale? La albañilería con la empresa 1, la electricidad con la empresa 2, la fontanería con la empresa 3, la pintura con la empresa 4, la escayola con la empresa 5, la carpintería con la empresa 6. Vamos. Te aseguro y doy fe de ello, que al final te vas a arrepentir. Y doy fe, ¿eh? Porque yo no hice así. Pero sí, por culpa de amistades, hice una obra en donde quise separar la electricidad de lo que es el resto de la obra y dársela a un amigo. Buah, pues ya me la liaron. Ya me la liaron con la conexión de la calefacción. Ya me la liaron. Ya dije, nunca más. Al final incluso acabé enfadándome con este amigo, claro. Que hoy lo veo por la calle y ya no le saludo. En las obras es lo menos recomendable. De hecho, en obras existen otros mecanismos para la participación de la UTE, para la participación de la PYME, que se llama la UTE, Unión Temporal de Empresarios, o también incluso imponer la obligación de subcontratar. Estos mecanismos sí que se utilizan muchísimo como mecanismos de contratación con micropymes o con pymes, ¿no? En las obras. En las obras, precisamente, la división por lotes es lo menos idóneo, ¿vale? Y es precisamente lo que nos dice este supuesto. Es lo que nos dice este supuesto. Que al dividirlo dificultaría la correcta ejecución de la totalidad desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque es necesaria una coordinación de la prestación. Lo que antes decía alguien por aquí, ¿no? Cuando una obra tal, intenta coordinarlos a todos. Te vas a volver mico. ¿De acuerdo? Y es legal que uno tenga varias empresas distintas y abarque toda la obra. A ver. Teóricamente, si tú eres dueño de varias empresas, digamos que se dedican a lo mismo, estaremos hablando de un grupo de empresas. Entonces, no podrías, sería, digamos, una burla de ley, vamos, no me sale ahora el nombre, fraude de ley, no, pero estarías haciendo una burla de lo que es este sistema. Darle, digamos, los lotes a un grupo de empresas. No, Florentino lo que hace, señores, es otra cosa. Florentino lo que hace es acude en UT. Siempre, porque además acudir en UT te da puntos para la adjudicación. Y entonces ves que acude la UT de Florentino, Fomento de Construcciones y Contratos, con Pinturas Manolo. Y no me lo estoy inventando, ¿eh? Esto es lo que hace Florentino. Pero es que eso es lo que dice que la ley hagas, claro. Porque le da puntos. Al final seguro que ni Pinturas Manolo le hace nada, que lo va a hacer todo la empresa de Florentino, pero por lo menos figura. ¿Vale? Es lo que hace. Yo lo digo, hay que tener presente que con esto, por eso te dice que tienes que justificarlo el no dividir en lotes, ¿no? Entonces, esto, aquí, para entenderlo, dice, por ejemplo, en obras. En las obras, esto es donde se da más, la coordinación de la obra, ¿no? Y en obras, de hecho, la división por lotes no es habitual verla, ¿vale? Porque hay alguna que sí. Y ojo, no confundamos la división por lotes con la división por tramos, ¿eh?
Porque yo antes lo que os expuse realmente fue una división por tramos, pero cada tramo suele ser un expediente distinto. Que eso es un concepto que tenemos que analizar la siguiente clase. La división, la diferencia que hay entre dividir por lotes o dividir en lotes o fraccionar los expedientes. Eso es un concepto en donde la fracción de expedientes puede llegar a ser ilegal. Que se hace, se está haciendo y mucho de forma ilegal, además, y sobre todo los ayuntamientos. ¿De acuerdo? Dividir por lotes, la ley te lo permite. Dividir expedientes también está permitido. Fraccionar expedientes, pero con ciertos límites. Bueno, hasta aquí. Algunos buen fin de semana y otros continuamos ahora a las 8.